Ajá, ajá, ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén bien, espero que estén genial. ¿Cómo se encuentran, amiguis? Hola, me dice Rivera, casi has leído las 48 leyes del poder y qué opinas de ese libro. Pucha, no he leído, estimado, lo siento si es que te he decepcionado ahí. Lamentablemente no lo tengo. A ver si me puedes comentar un poquito más de ese libro para poder saber más o menos de qué va. Jesús Anderson, ¿qué tal? ¿Cómo estás, estimado? Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Talentum Gaming, hola, ¿cómo estás? Salúdame, me dice. Jesús Anderson, ¿qué tal? Espero que estés genial. Salúdame, ya te saludé, tío. Fernando, ¿qué tal? Buenas, Merlín, me dice. Genial, genial. Espero que estés genial, hermano. Fernando... sí, buenas, Merlín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ani, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Beto Vela, ¿cómo estás? Espero que estén bien. Albert, ¿Team Godzilla o Team King Kong? A mí me gustan los reptiles, me gustan los dinosaurios. De hecho, yo sería Team Godzilla. Team Godzilla. Sí. Merlin, ¿cuándo subiste su video de la historia del Perú? Estoy colgando videos de historia del Perú poco a poco. Ajá, ojo, poco a poco. Ya, no puedo colgar un general así porque si no se va a hacer pues un tremendo quilombo, como dicen los argentinos. ¿Cuál es su libro de distópico favorito? Me dice Ernesto Ortega. Buena pregunta. Libro distópico favorito. Fahrenheit, quizá. Sí, me gusta. Harlequín me dice, tío Merlín, ¿ya cenaste? No cené todavía. Más rato. Janet dice, salúdame, ¿qué tal? Espero que estés genial. Team Kong me dice también Janet. No importa, es genial, no hay ningún problema. ¿Crees que Arequipa, me dice Beto, deba ser la nueva capital del Perú porque Lima está muy corrupta? Corrompida, no, corrupta sería creo el caso. Es que no es una cuestión de ciudades, es una cuestión de personas, ¿no? Esta vez en la pandemia se ha visto cuánto muchas veces juega la irresponsabilidad de por medio. Entonces me parece que no es una cuestión tanto de regiones y tanto, sino una cuestión de personas, es la calidad de personas. Saludos desde Francia, me dice Patricia. Hola, espero que estés... perdón, Francisca, leí mal. Saludos hasta allá. Saludos hasta Iquique también me dicen. Sí, Román, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Iquique, hermano. Espero que te esté yendo todo bien. The ProMaster me dice, Tatuga, amigo, perfecto. Merlín, ¿sintió el temblor? ¿Temblor? No me di cuenta. La verdad es que no me di cuenta. Juan Jesús me dice, hola Smash, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Yo no soy Smash, soy Merlín. Aunque también juego Dota como Smash, pero soy... Super 5, no soy off. Man, ¿qué tal tus videos son lo máximo? Me dice Akio. ¿Y cuál es tu opinión del destino de los Estados Unidos con la toma de poder por Biden? Gracias, Akio. Bueno, Biden es el resultado de una elección, ¿no? Entonces me parece que, nos guste o no, hay que respetar una elección. Es parte del sistema republicano. Así que, bueno. Hola, me gustó, me dice tu libro de Clarín. El libro que recomendé de Clarín. Sí, de hecho lo tengo acá. Hoy día voy a recomendar algunos libritos para iniciarse en la historia académica, no en la historia así simplemente netamente aficionada, pero sin sustento histórico o sin sustento metodológico, así que voy a estar recomendando por algunas cositas, ¿ya? ¿Tripita con canchita o higadito con mote? Buena pregunta. Higadito, a mí me gusta el higadito con mote, sí. Aunque la canchita también me gusta. ¿No crees que podría ser profe? Me dice Zona de Edad. Sí, de hecho soy profe. No puedo decir en dónde chambeo, ¿ya? Pero de hecho sí soy profe. Lo que pasa es que enero y febrero no estoy chambeando. Ya saben que en enero y febrero las cosas son complicadas para los profes. Y bueno, básicamente yo estoy viviendo ahorita de YouTube. Y dicho ese paso, ya que estamos ahora aquí más entre nos, estoy poniendo una meta de 30, acá, una meta de 30 en la barra de yapeos. Si llegamos a los 30 soles en los yapeos, vamos a contar una historia extraña, una historia que me ha pasado varias cosas raras, porque sí me han pasado varias cosas raras. Si gustan, son libres de apoyar, si no, no hay ningún problema y somos libres de hacer todo lo que deseemos. Bueno, sin ofender a nadie, obviamente. Vamos a seguir, porque este es un stream de preguntas y respuestas. ¿Ya? Mentalidad de tiburón, me dice Chura. Mentalidad de tiburón, ¿ya? ¿Qué autor peruano recomiendas? Julio Ramón Ribeiro, me gusta bastante. Yo de hecho soy un lector voraz de cuentos, me encantan los cuentos.
Daniel Salvo, que lo he recomendado más de una vez, El primer peruano en el espacio, y ahora su reciente libro que ha salido, El regalo de las estrellas, está en Amazon. El libro del primer peruano en el espacio son cuentos de ciencia ficción y está a menos de 10 soles, amigos, así que aprovechen, aprovechen. Merlín, ¿te has bañado? Sí, papi, estoy bañadito. Ese es mi color, bebé, no es que estoy cochino. Merlín, saludos desde Mollendo, ¿conoces? Quisiera ir, la verdad, pero como estoy ahorita básicamente en mi casa por el tema de la cuarentena, no puedo salir, ¿ya? No puedo salir. ¿Qué idioma hablas? Hablo castellano, papi. Ese es el idioma que hablo. Y hablo un poquito de Aymara, pero no sé mucho, estoy aprendiendo, ¿ya? Merlin, ¿no tienes cuenta BBVA? No, mami, no tengo. Pero tengo Plin, el mismo número es para Plin. Si gustan, puede ser. ¿Churchill o Chamberlain? Me dice Pablo Jesús. Buena pregunta. Chamberlain es un buen, o bueno, decía, no era un buen ministro en tiempos de paz. Churchill era el ministro en tiempos de guerra. De hecho, tengo un cuadro de Churchill aquí atrás, no sé si lo ven, para la parte de atrás, que me lo regaló una persona muy, muy querida. Y bueno, lo tengo ahí en mi biblioteca, ¿ya? Merlin, ¿por qué no haces podcast de ciertos eventos históricos? Porque no me alcanza el tiempo. Yo quisiera de verdad producir a diario, pero el tiempo no me alcanza. Estoy de verdad a full, así saturado a full. Entonces para mí se hace un poquito complicado, ¿ya? Saludos a las 214 personas conectadas. Somos un montón ahorita, está bien, está bien. A ver, seguimos preguntando. Hola, ¿harías una colaboración con Ugox Chugox? Creo que no, depende de las circunstancias, ¿ya? Porque si algo van a decir, ay, se quiere colgar de vos, prefiero evitar esas cosas. Ya, prefiero evitar esas cosas. Edgar me dice, hace una semana conseguí Contrahistoria del Perú en Quilca. Muy buena, mano, muy, muy buena, muy, muy buena. Ese libro es genial. Espero que hayas conseguido la edición en la cual se hace un ensayo contrafactual de qué pasaría si Velasco no hubiera muerto. Es un ensayo muy bueno. No tengo esa versión, tengo la primera edición, así que por ahí puede servir, ¿ya? ¿Leíste el libro Historia de la corrupción en el Perú? Sí. Por partes, porque lo estoy utilizando para varios videos, porque eso lo leí en la universidad, cuando estaba todavía estudiando la carrera de historia. Ahora lo estoy leyendo otra vez, pero por partes, para utilizarlo en algunos videos, ¿ya? ¿Llosa o el Marqués? No me gusta el Marqués. No me gusta. Bueno, supongo que te refieres al Marqués de Sade. ¡Ay, gracias! Z donó 5 soles como buen mecenas para el chicle, me dice. Gracias, Z, por tu donación. Arigato, como dice la japeruana. A ver, Vargas Llosa tampoco me gusta mucho, ¿ya? Eso, ahí sí quizás entraremos en una Civil War, ¿ya? Pero me parece más interesante que el Marqués, en ese sentido, ¿ya? Saludos de Tacna, si puede un video sobre los templarios, ya que tiene muchas teorías conspirativas. Sí, Istian Olivera, dice tu nombre, ¿no? Sí, de hecho, quiero sacar un video sobre los templarios, los caballeros templarios, pero o sea, desde una perspectiva histórica. Porque hay un montón de teorías conspirativas de que fueron, no sé, personas, X. ¡Oye! Gracias, Enrique Sardón, donó 5 como buen mecenas. Berlín, esto es solo para apoyar. Gracias, papi Enrique, muchas gracias, un saludo para ti. Oye, yo tengo mi pizarrita para Sings acá, hace rato ya, ¿no? Y sí, debe salir un video sobre los templarios en algún momento, de hecho, ¿ya? Cierto, los templarios. ¿Por qué un masón no puede decir que es masón? Me dice Bumper. No es que no pueda, sí lo dicen. Miren, yo de hecho cuando estaba en la academia, cuando estudiaba en la Saco Oliveros, porque estudié en la academia Saco Oliveros para prepararme en la universidad, uno de mis profesores era masón. Sí, y se notaba porque él mismo lo decía y aparte tenía el anillito, ¿no? El anillito de masón. Después, oye, Renato, gracias por tu donación como buen mecenas. Ay, caramba, tenemos Medici y Esforzas. Primera vez que no sé por quién votar, ilumíname y no me digas Keiko. Miren, como yo dije en otros streams, discúlpenme de verdad si no puedo darles esa información, pero me parece un poco irresponsable que los induzca al voto. Lo que sí les diría es que acuérdense de los partidos que le han hecho mucho daño al país. De derecha y izquierda. De esos dos. ¿Ya? Bueno, básicamente eso. ¿De qué estaba hablando? Se me dio el nombre. Pero bueno, ya, está quedando por ahí. De todas maneras, ahorita se me va a acordar. ¿Conoces el mapa de Sebas? Sí lo he visto. Incluso se ha suscrito a mi canal, si no me equivoco. Un saludo al mapa de Sebas si me está viendo por ahí. Wow, tiene una cantidad brutal de suscriptores, así que ya estamos camino. Dicho sea de paso, ya vamos a llegar a los 100.000. Oye, Marauder Peter, gracias por tu donación de 5 soles. Hola Merlin, me encanta tu contenido. ¿Cuándo habrá contenido relacionado a las monarquías actuales? Que es algo que me llama la atención últimamente. Muy buena pregunta. Tengo un video explicando acerca de por qué los
reyes fueron perdiendo el poder, ¿ya? Y de hecho va a haber una segunda parte acerca de eso. Oye, Elisa, muchas gracias por tu donación de 5. Espero que estés bien, por favor, si pudieras hacer un video de los candidatos a la presidencia. Ay, Elisa, discúlpame si te voy a decepcionar, pero no podría hacer un video de eso porque, o sea, yo no tengo formación periodística ni tampoco formación en política. Entonces me parece que una entrevista que haga yo sería una entrevista tirada al agua, al menos en ese sentido. Yo sé que hay algunos canales de cultura que lo están haciendo, ¿ya? Pero como yo siempre digo, me gusta hacer las cosas de acuerdo a lo que yo he sido entrenado para hacer, que es historia. Pero pueden ver, por ejemplo, las que hace Marcos y Fuentes, que malas no están, ¿no? O las que hace Útero con Laura Grado, si no me equivoco. Que Laura, si es que estás viendo esto, por favor, cambia esa personalidad. Hoy muy sé que estás. Berlín, estás con suerte, me dice Renzo. Sí, bueno, es que lamentablemente, disculpe si está temblando la cámara. Es que lamentablemente en verano los profes, pues, nos cagamos de hambre literalmente, así que bueno, es parte de. Merlin, ¿en el mundo piensas viajar por los sitios arqueológicos del Perú? Por supuesto que sí. De hecho, estoy ya, estaba, mejor dicho, ya en planes de viajar. Estaba hablando con una empresa de transporte, suena carga ya, pero con una empresa de viajes que estábamos haciendo algunos acuerdos, pero ahí murió, lamentablemente. Así que si hay por ahí alguna empresa de viajes, yo tranquilamente lo patrocino por un pasajito por ahí, ¿ya? Muy bien, ¿qué más dice acá? Merlin, ¿sigue vendiendo los libros en Tacora? Y tengo entendido que hasta antes de la cuarentena sí. No sé si estarán vendiendo ahorita. Yo no los recomiendo que salgan, por favor. No salgan, todavía no salgan. Aguántense un poquito más. Querido Merlin, ¿piensas escribir un futuro libro sobre el Perú? Sí pienso escribir algún libro sobre historia del Perú, especialmente sobre el tema de historia de las mentalidades, que es la historia acerca de cómo evolucionan los cambios de pensamiento en el tiempo. Oye, Renato, gracias por tu donación. No importa que no seas periodista, tu palabra vale más que de los que salen en la TV. ¡Gah! Me botas su... Gracias, Renato, por tus 5 soles. Sí, me parece que... podría intentarlo, ¿ya? Pero no, no me gusta hacer las cosas mal. Yo sí tengo un pequeño tic con eso. Oye, Adrián, muchas gracias por tu donación de 20 lucas. Gracias, papi. Gracias, está genial. No mandaste ningún mensaje. Bueno, espero leer tu pregunta en algún momento. Hola, Merlin, ¿qué opinas de Sapiens y otros libros de Yuval Normal? Oye, me lo han recomendado siempre. O sea, no estoy seguro qué tan bueno o malo sea ya, pero me lo han recomendado siempre. No lo tengo hasta ahorita. No he podido comprarlo porque, bueno, no estoy saliendo a la calle. Ya saben, bueno, estoy en población de riesgo, también estoy recontra obeso. Y me puedo enfermar grave, si es que quizá por ahí me jodo. Sí. Merlin, ¿has leído todos los libros de Canción de Hielo y Fuego? Me van a matar. No me gusta Juego de Tronos. Merlin, ¿las catacumbas de Lima son el resultado de la Inquisición? De la Inquisición no creo exactamente, ¿ah? De hecho, esta costumbre de enterrar, y digo enterrar entre comillas porque no es netamente un entierro, o de poner los muertos en las iglesias, es una costumbre bien medieval, ¿no? Es una costumbre en realidad medieval. Me parece que más viene de ese lado. Aunque claro, la Inquisición también se crea en la Edad Media. Si no me equivoco, es durante las épocas de las herejías cátaras. En la Cuarta Cruzada, si es que la memoria no me falla. Merlin, te acabo de mandar para escuchar la historia. Confirma en tu BSP. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver. ¿Quieren? A ver, si es que es cierto, por favor, no ilusionen. Juegan con mi corazón muy seguido. Ah, mentira. Además, ya estamos cerca del 14 de febrero. Cuéntame, ¿qué van a hacer por el 14 de febrero? No sé, van a... ¡Wow! Ya llegamos a la donación bien rápido. Sí, ya llegó un yapeo de 30 soles. ¡Ay, Dios mío! Llegó un yapeo de 30 lucas. Vamos a actualizar la barra. Caramba. Me lo hicieron muy rápido. No pensé que iba a llegar tan rápido. Ya. Vamos a comprobar primero, por favor. Ahorita voy a leer sus experiencias. En mi casa nomás me dice... ¿Qué, papi? O sea, en tu casa sí está bien, pero... con alguien, ¿no? Conversando por Zoom, no sé. Sebastián, gracias por tu donación de 5 soles. Berlín, quisiera saber la versión de bolsillo de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Es rara. Me dice, ay, se me fue tu comentario. ¿Dónde estás? Recién estoy aprendiendo estas cosas, amigos, discúlpeme. No tengo la versión de bolsillo, tengo la versión completa y la versión en cómic. La versión en cómic es muy buena, te la recomiendo, pero así inmensamente. Cecilia, gracias por tu donación, gracias por tus 10 luquitas. Muchas gracias, mami. Espero que estés pasándola genial, con todo mi cora. Oye, sí, ya llegamos a la meta bien rápido. Ya, les voy a contar una experiencia extraña, ¿ya? A ver, la gente del chat, porfa.
Como hueveando te sacan hasta la semana. Miren, yo les digo, hay un montón de gente que se está reinventando por la pandemia. Yo dictaba clases de historia, obviamente, en un colegio y en una academia. En verano los profes estamos muertos. Así, muertos. Y tengo un gato que alimentar. Menos mal no tengo hijos ya, pero tengo un gato que alimentar. Así que hay que hacer las cosas. Merlin, ¿volverás a transmitir por Facebook? Depende. Facebook, por alguna extraña razón, parece que me han reportado el canal. No sé, siempre hay gente rara ya. Pero me ha inhabilitado las transmisiones por 30 días. Si no, haría transmisión en Facebook y en YouTube, ya, porque ya aprendí cómo hacerlas. Les voy a contar una experiencia extraña, ya que están aquí. Un ratito vamos a parar con esto de las preguntas, porfis. Yo siempre iba a Tacora, siempre. Hasta antes de que empiece la pandemia, siempre iba a Tacora. Y no solamente iba a comprar libros, también iba a comprar cuadros, porque de hecho yo soy un gran amante de los cuadros. Si se dan cuenta, acá mi biblioteca está llena de cuadritos. Ahí atrás está Talleyrand, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón. Por allá está Churchill. Acá hay cuadritos que son acuarelas de Pancho Fierro, por estos lados de acá. Entonces, siempre he sido un fan de los cuadros, ¿ya? Y un día, yo decido comprar un cuadro pintado a mano que había en Tacora. Y yo digo, a ver, ¿cuánto está? Era un cuadro de Renoir, si no me equivoco, Las Niñas de Negro, algo así se llama. Gracias, David, por tu donación de 5 soles. Un saludo, papi, espero que estés genial. Entonces, yo compro ese cuadro y la señora que me lo vendió me dijo, 20 soles. Yo ese rato no tenía los 20 soles. Ya ese rato creo que tenía 10 por ahí. Gracias, Elvis, por tu donación de 5 soles, bebé. Un saludo. Entonces, yo pues digo, quiero el cuadro, ¿no? Y le pregunto, señora, ¿puede haber una rebajita por ahí? Y de 20 me dice, ya, llévatelo a 15. Yo todavía estaba dudando porque decía, pucha, 15, pero ahora quiero comprar algunos libros también. Y como la señora me vio dudando, me dijo, llévatelo a 10, pero llévatelo ahorita. O sea, me daba la impresión de que la señora quería deshacerse del cuadro, ¿ya? Ahora, yo pensé que era como esto de los libros, como no sé si habrán visto mi video sobre las, ¿cómo se llama? Sobre cómo comprar colecciones en Tacora, ¿no? Sobre cómo comprar libros en Tacora, ¿ya? Pero hablé una parte de las colecciones que los libreros se suelen deshacer rápido de las colecciones porque pesan. Yo pensé que era algo similar con el cuadro. Cuando me traje el cuadro a la casa, lo clavé exactamente acá, en la parte de aquí, ¿ya? Hay una foto que he colgado en mi página de Facebook, lo pueden revisar ahí del cuadro. Y entonces, gracias David por tu donación. Gracias, no me apareció tu anuncio acá, pero gracias por tu donación, bebé. Espero que estés genial. Cuelgo el cuadro y me voy a hacer mis cosas. Y a partir de ese día comenzaron a pasar. Acá aparece tu reciente anuncio. Eres genial, me gustan tus videos, sí, así. Grande, maestro. Un saludo para ti, bebé. Gracias. Entonces cuelgo el cuadro y me voy a hacer mis cosas. Y al día siguiente escucho que el cuadro comienza a sonar. Pero sonaba así como si tocaran como una puerta. Y yo me asusté y dije, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Voy a ver y no había absolutamente nadie. Entonces vuelvo a hacer mis cosas y otra vez empezaban a tocar el cuadro. Y empezaron a tocarlo una y otra vez. Y yo ya estaba asustado, ya, porque, o sea, a ver, yo no suelo creer en estas cosas paranormales, ya. Pero fuera de eso no le encontraba otra explicación. O sea, no sabía ninguna forma de cómo podía estar sonando el cuadro como si tocaran una puerta. Orlando Yura, muchas gracias por tu donación de 5 soles. No, te envío 5 pesitos en lugar de gastarlos de mi jaja. Recién conocí tu canal ayer. Está genial. Muchas gracias, bebé. Gracias por tu donación, bebé. De verdad, me sirve muchísimo. Y Bigotes también te mando un maullido de agradecimiento. Entonces, ¿qué cosa pasó? No entendía qué sucedía. Hasta que un día, ya por diciembre, ya habían pasado como un mes ya de tener el cuadro en mi casa. Y siempre sonaba, siempre sonaba. Y un día yo traigo a mis amigos a mi casa. Estoy hablando que esto pasó antes de la pandemia. Ojo, antes de que el coronavirus y todo este asunto. Y vienen mis amigos, y tengo un amigo llamado Johan. Un saludo para ti, Johan, si estás mirando ahí el directo. Y yo le digo, Johan, oye Carlos Roca, gracias, buen contenido, sigue así. Gracias, Carlos, por tus 5 soles, me ayudan bastante. Entonces, yo digo, Johan me dice, perdón, Merlin, ¿hay alguien en tu biblioteca? Y yo le digo, no hay nadie en mi biblioteca. Y me dice, siento una presencia en tu biblioteca. Ahora, él no sabía nada del cuadro y todo eso, ¿ya? Pero él llega
Y lo que hace es, de frente, mira hacia la esquina del cuadro y me dice, siento que alguien está allá. Ya desde ese día yo estaba traumado, ya no sabía qué hacer con ese cuadro. Si no saben qué pasó con ese cuadro, el cuadro sigue acá. Pero aquí pasa algo extraño. Mi papá, que es que un día sube acá a la biblioteca, me dice, sí, poja. Un saludo para Paul Gallegos, que está aquí presente con su canal El Quipu de Supno. Pronto va a subir su contenido bien chévere ahí. Entonces, yo le digo, mi papá un día sube y me dice, oye, ¿es cierto que estás teniendo problemas con un cuadro? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿lo has comprado de segunda, no? Sí, le digo, porque los cuadros están caros y a mí me gusta el arte. Y me dice, ya, espérame un ratito, me dice. Sal de tu casa, ándate a dar una vuelta por el barrio, espérame un ratito. Yo me voy a darme una vuelta ahí por la cuadra. Y cuando regreso, mi papá sale de mi mini departamento que tengo acá y me dice, listo, el cuadro no va a volver a molestarte. Yo pensé que había botado mi cuadro, pero el cuadro sigue acá. No sé qué cosa hizo, pero el cuadro nunca más volvió a sonar. Y no me quiere decir qué cosa hizo. Gracias, Raúl, por tu donación de 20 soles. Merlín, soy Raúl de Compost. ¡Ay, genial, genial! Gracias, sí, uno de mis primeros mecenas. Te acuerdo perfectamente, papi. Tú apostaste por mi canal cuando era todavía un canal muy, pero muy bajo. Gracias, bebé, por tu donación. En serio, te doy un tremendo, tremendo saludo. Bueno, vamos a resetear la barra. Porque no pensé que esto iba a demorar un montón de tiempo. Vamos a resetear la barra, a ver, vamos a ver si es que sale. Y vamos a mandar saludos por los yapeos, ¿ya? Porque hay que mandar saludos a la gente que está yapeando. Porque obviamente son gente que está colaborando con el canal y obviamente colaborando con la difusión. No quiero decir con la cultura porque suena muy ambicioso, pero al menos sí con la difusión, ¿ya? Natalie, ¿qué tal? Un saludo para ti, Natalie. Gracias por tu donación. Un saludo para José también. Saludo para ti, espero que estés genial. Un saludo para Faust, que dice, ya papi, quiere el cuento. Sí, chévere, papá. Ya está acá ahí. ¿Cuánto cobras por promocionar? Me dice Moisés. Eso lo conversamos en el inbox. Oye, Martincito, gracias por tus 5 luquitas por la donación. José Carlos, igualito, un saludo para ti. José Carlos, Adrián, claro, ¿te acuerdas? Perfecto, gracias para ti. Abel, gracias por tu donación también. Hola, Merlín, ¿podrías explicar cómo las Fuerzas Armadas perdieron poder ya que en la historia eran muy comunes? Muy buena pregunta. Quiero responder esa pregunta porque me encanta. Y de hecho le respondí cuando expliqué esto del cambio de constitución, cuando se hizo la Asamblea Constituyente de la... se me ha ido, la de 79, ¿no? Y es que la constitución que se hizo durante los tiempos, si no me equivoco, de Sánchez Cerro, sí permitía de que los militares tengan opción a tomar acciones en caso las cosas se salgan de control. O sea, tenían participación dentro de los eventos políticos, podían ser determinantes en algunos casos. Recién con la constituyente que preside Haya, recién en esa constituyente es donde los militares ya pierden esa opción. Por eso es que el último golpe militar que fue radical fue el de Velasco, porque la constitución aún permitía eso. ¿De dónde estoy sacando la fuente? Pues lo menciona Peter Claren en su libro Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Hay una parte en la que especialmente menciona cómo el tema de la constitución permitía que los militares tengan este tipo de acciones con respecto a los acontecimientos. Entonces ahora los militares están pues atados de pies y manos, ya no pueden hacer esta clase de cosas. Por eso es que mucha gente dice, oye, ¿por qué no hay golpe de estado? ¿Por qué? Bueno, son más factores en realidad. Muy aparte de eso está el tema del CAEM. El tema del CAEM también es otra de las cosas que ha ido debilitando el tema del poder, el poder militar, porque sí, hay un ensayo incluso sobre el CAEM, cómo el CAEM influye en las Fuerzas Armadas. Es un ensayo que sacó el IEP y que es una compilación de conferencias. También lo he colgado en mi página de Facebook si lo quieren revisar por ahí. ¡Wow, Kiki! Gracias por tus 20 lucasas. Lluvia de vibras positivas para ti, querido Merlín. Saludos desde Pensilvania. Oye, gracias, son $20, papi. Gracias por tu donación. Kiki, muchas gracias en serio. A ver, vamos a leer los comentarios. Merlín, ¿qué creencias religiosas tienes? A ver, no soy practicante de ninguna religión, no soy practicante absolutamente de ninguna religión, pero sí soy tolerante. Eso sí, puedo yo no ser parte de una religión, pero sí quiero ser tolerante con los que sí la practican. Eso sí, mi familia es adventista, que es una rama conservadora, ¿ya? De la Reforma Protestante, pero no los desmerezco, no le digo, no, ustedes son unos brutos. Yo creo que la tolerancia es la clave para podernos relacionar con este tipo de cosas.
Y bueno, yo creo que seas creyente o no lo seas, no significa necesariamente que vayas a ir a humillar a otra persona. Eso sí, para nada. Oye, un saludo para Franco Cateriano Toledo, que vio sus 5 luquitas, gracias. Vamos a actualizar la barra, mientras vamos respondiendo algunas preguntas. Bacán. ¿Qué dice? A ver. Saludos desde México, ¿qué tal, qué tal? Merlin, ¿qué opinas de Dan Brown? Ya, mira, yo leí bastante de Dan Brown cuando estaba en el colegio, ¿eh? De hecho, creo que me he leído todos los libros de Dan Brown. José Luis Chumbi, gracias por tus 5 soles. Espero que sigas informando y educando a todos. Sería bacán un video sobre Pedro Paulet. Oye, sí. Ese es un muy buen tema. Lo voy a tener ahí, papi, no te preocupes. Sí, pues definitivamente tiene que ir por ahí algún tipo de video de ese tipo. A ver, vamos a ver. Merlin, lo estamos hablando de Dan Brown, ¿verdad? Se me ha ido. De ahí leí bastante de Dan Brown. De hecho, creo que he leído todas sus novelas. Desde el primer libro que sacó, que se llama Fortaleza Digital, hasta este último libro que es Origen. No es Origen. Hay uno más que estaba ambientado en España. Se me dio ahorita el nombre. Me parece que es un escritor para iniciarse. No me parece que sea un escritor así, wow, ¿no? De que que ha revolucionado todo, ¿no? No me parece eso, pero sí me parece que es al menos para iniciarse en la lectura. Al menos, puede ser. Pero eso sí, no le creas todo a Dan Brown. No le creas todo, porque hay mucha gente que dice, no, pero tú no sabías que existía el priorato de Sion y el priorato de Sion. Tranqui, Dan Brown hace ficción y tómalo como lo que es ficción. ¿Algún libro que no hayas leído? Me dice... Ay, se me fue. Bueno, hay un montón. De hecho, nadie va a poder leer todo en este mundo. Nos va a faltar vida. Aparte que tenemos que hacer un montón de cosas. Y por cierto, les recomiendo comprarse Kindle, ¿eh? Yo tengo un Kindle, me lo compré hace poquito. Porque, como ustedes saben, yo no puedo leer con la pantalla de la computadora del celular porque la vista me arde horrible. Y decidí comprar Kindle. Acá está, no sé si se ve. Y me parece que el Kindle es una de las mejores cosas que he podido invertir en esta vida. Carlos, gracias por tus 5 soles. ¿Cómo era la llegada y asimilación de noticias de la metrópoli con retraso de meses en la época de la invasión napoleónica en Lima? ¿Cómo lo tomaban? Es una muy buena pregunta. De hecho, bueno, como tú estás informado al parecer, Napoleón invade España. E incluso Napoleón cuando invade España... en Francia, Talleyrand, Fouché y uno de los hermanos de Napoleón intentan hacer un golpe de estado contra Napoleón. Obviamente todas estas cosas alimentaban varios rumores y dentro de la misma España también corrían rumores pues de que la invasión napoleónica estaba probablemente llegando a su fin. Por eso es que hay una resistencia tenaz contra los franceses allí adentro, ¿no? Aquí en América llegan las noticias por medio de la prensa como en la actualidad. Adrián, gracias por tus 5 soles. ¿Algún libro histórico que no sea tan difícil conseguir? Ya, ahorita te voy a recomendar uno, ¿no? Hasta donde yo sé, hay estudios sobre la prensa en el Perú durante el virreinato, pero no me acuerdo exactamente quién lo hizo. Se me ha ido el nombre, pero... Hay estudios sobre el papel de la prensa durante la época del virreinato. Libro de historia del Perú que te puede servir. Sencillito, facilito, recontra easy. Nación y sociedad en la historia del Perú. Historia del Perú contemporáneo de Carlos Contreras y Marcos Cueto. Y Clase, Estado y Nación de Julio Kotler. Estos 3 libros para mí son los libros de inicio para el tema de comenzar a entrar en el mundo histórico. ¿Por qué? Porque son 2 libros de 2 historiadores, y el de caso de Julio Kotler es sociólogo, si no me equivoco, pero incursiona en la historia y tiene bastante bibliografía bien interesantona adentro. Así que les recomiendo bastante esos libros para poderse iniciar con el tema de la historia. Oye, saludos a los 806 conectados que estamos ahorita. Es un montón. Merlin, muéstranos tu biblioteca. Lo voy a mostrar en un directo que voy a hacer en Instagram. Así que, si no me siguen en Instagram, acá está, sígueme en Instagram, acá, Merlin Mirror, acá está, acá sale. Merlin Mirror, sígueme en Instagram y allí voy a estar haciendo un recorrido de la biblioteca, que ya lo he hecho anteriormente, ¿harías una colaboración con Moloco Podcast? Bueno, si es que me invitan, ¿por qué no? Podría ir a conversar, ¿por qué no? Tengo algunas diferencias con lo que ellos hacen, pero bueno, yo creo que todo el mundo no debería estar tampoco de acuerdo. Merlin, ¿qué me dice? Se me da acá. Miles, gracias por suscribirte, ¿ya? Merlin, quiero estudiar literatura en la PUC. ¿Moriré de hambre
Humanidades es siempre una es una ruleta rusa, ya. No se sabe exactamente en qué vas a acabar. De hecho, yo cuando empecé a estudiar historia en la Villarreal, yo pensaba pues que iba a ser el gran investigador, el gran, no sé, eh, el siguiente Basadre, ¿no? Uno tiene esas ideas locas, pues, ¿no? Eh, pero bueno, lamentablemente no salió de esa manera. Me llamó mucho más las comunicaciones. De hecho, eso influyó bastante en una ex enamorada que tuve en la universidad, que es comunicadora. No puedo decir su nombre si no me meten problemas. Pero desde ahí me jaló bastante el tema de las comunicaciones. Para mí es bastante interesante. Y bueno, es básicamente lo que me hizo animarme a entrar a YouTube. Eh, y de hecho yo recomiendo que quien tenga conocimientos sobre alguna rama de las ciencias sociales o naturales o las matemáticas, qué sé yo, anímense a entrar a YouTube y divulgar su conocimiento, porque de verdad lo que necesitamos en cantidad es eso. Necesitamos gente que sea muy, pero muy mm, empeñosa en esta clase de cosas. No, no estudié ciencia política, estudié historia, historia pura. Código lagarto dice. Gabriel me dice, ¿tienes flaca? Lo que pasa es que si digo que sí o que digo que no, igual van a joder, ¿ya? Pero, a ver, como muchos dicen, este gordo virgen. No, si he tenido enamoradas, de hecho he tenido 4, 5, si no me equivoco. Y no creo en esos estereotipos de que, porque gordo no tiene enamorada. Para nada, para nada. Yo creo que ahí es donde interviene tus habilidades floreras. ¿En la UNFB hay apristas? Sí, sí hay apristas. Eso de que no hay, eso no es mentira, sí hay apristas. Ahora, que haya apristas buenos y apristas malos, como en todos lados, hay. He conocido apristas muy buenos, como también he conocido otros que son criticables. Seguro tenías billete. Papi, vivo en Villa El Salvador, en la última etapa. De mi casa de acá se ve el santuario de Pachacama. ¿Tú crees que tengo billete? Por favor. Godzilla vs King Kong. Godzilla, me encanta, ¿ya? Vas con todo, me dice. Se llama Antonella, ¿no? Esa es la de Smash, papi, ¿qué pasa? ¿Qué va a ser eso? Y va a ser 2009. Va a ser 2009, ¿ya? Saludos desde Austria. A su máquina, saludos hasta allá. Hasta las tierras de los legendarios reyes austriacos. A la tierra de María Antonieta, caramba. A ver, vamos a checar acá. A ver, recomiendo un libro sobre el terrorismo en el Perú. Bueno, desde la perspectiva que yo estoy más metido que es historia de las mentalidades, recomendaría el libro de Gonzalo Portocarrero, que se llama Profetas del Odio. Ese libro para mí me encanta bastante, porque es un libro que analiza aspectos culturales de Sendero Luminoso, como por ejemplo el tema de su iconografía. Esos temas a mí me llaman bastante en ese sentido. Bernie, ¿qué opinas de Alfonso Quirós? Muy bueno, muy bueno. Su última obra obviamente es monumental este libro que ha cruzado fronteras prácticamente, y me parece que es un tipo que debe ser leído sí o sí. Ahora, con respecto a Quirós, mucha gente me dice, Merlín, quiero empezar a leer historia. ¿Puedo empezar con historia de la corrupción? Ya, mi respuesta es no. No empieces con historia de la corrupción por una sencilla razón. En historia de la corrupción, Quirós asume que tú ya sabes ciertas cosas. Y como ya sabes ciertas cosas, entonces va a empezar, o lo que va a empezar a hacer es simplemente tomar elementos que ya asume que sabes y los va a explicar de acuerdo a la temática que él le va a dar la óptica, que es el tema de la corrupción. Entonces no se va, por ejemplo, digamos, va a investigar sobre el gobierno de José Balta. No se va a dedicar tanto a explicarte los orígenes de las obras y todo el asunto. Lo va a tomar, sí, pero no va a hacer una explicación a profundidad. Y como tú eres un principiante todavía, porque asumo que eres un principiante, no lo vas a entender al 100%. Por eso es que lo recomendable es, inicia con esto, Historia, Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de Peter Claren. Si no, inicia con Clase, Estado y Nación, de Julio Kotler. Y si no, inicia con Historia del Perú Contemporáneo, de Carlos Contreras y Marcos Cueto. Esto me parece que es la Santísima Trinidad para los que van a iniciarse en historia académica, ¿ya? Para los que van a iniciarse en historia académica. Muy bien. Merlín, ¿de qué partido político eres y por qué? No soy de ningún partido político, bebé. No soy de ningún partido político. Me han ofrecido, sí.
Y de hecho, aprovecho para decir, por favor, que ya dejen de ofrecerme. Yo no me interesa entrar ahí. Al menos no, yo siento que puedo hacer mucho más desde YouTube. ¿Hay comunistas en las universidades? Sí, sí hay. La hay. Ahora, que sean equivalentes a terroristas ya es otra cosa. Eso sí, no. O no, al menos no hasta donde yo he conocido. Pero sí debe haber, quizá. ¿Ya? Profe, mándeme saludos para ti, Jason. Genial, genial. Merlin, ¿qué opinas del libro Generación Cochebomba? Hoy lo he querido leer ya, pero no he tenido la oportunidad de poderlo adquirir. Así que la próxima vez que se levante esta cuarentena voy a darme una vueltita por el Jirón Quilca a ver si lo encuentro por ahí. ¿Qué edad tienes, Merlin? Parece sabio. No creo ser sabio, de hecho me falta mucho para ser sabio. Si es que algún día podría serlo. Tengo recién, recién que muy bueno, digo, no, tengo 31 años. Recién, cumplí 31 años, mejor dicho. ¿Cuál es tu idea? ¿La independencia concedida? A ver, lo primero que puedo estar de acuerdo es que definitivamente la versión que nos cuentan en el Colegio de la Independencia, o al menos la visión clásica esta de los peruanos unidos expulsando al invasor y todo eso, es una visión errada. De hecho, Heraclio Bonilla y Cecilia Méndez, dos historiadores, ya habían hecho estudios acerca de estos temas, ¿no? Anteriormente creo que lo hicieron en los 90, hablando acerca de que la independencia fue un fenómeno traído desde afuera, fue un fenómeno, entre comillas, impuesto, ¿no? Entonces, eso cambia las reglas del juego. Además, tienes que también tener en cuenta otra cosa, de que cuando se hace la independencia, no cambian las cosas a profundidad en el Perú, ojo, ¿eh? Eso es algo, por ejemplo, que me parece que es casi hasta anecdótico en el Bicentenario, ¿no? Uno dice, no, son 200 años de libertad, pero realmente, o sea, tú examinas la vida de los sectores bajos y su vida quedó, o sea, es exactamente igual, y en algunos casos hasta peor, ¿ya? Tras la independencia. Por eso que me parece que es necesario comenzar a estudiar la historia, pero desde un punto de vista académico, no desde un punto de vista patriotero. De hecho, yo no soy fan de los patrioteros, no me gusta el patrioterismo. Me parece que es una manera distorsionada de ver la historia, ¿ya? Merlín, no me ignores, me dice Luis Ángel. No es que te ignoro, papi, que estoy explicando y no puedo leer al mismo tiempo todo. Sorry. ¿Piensas abrirte un OnlyFans? Me dice, no, ¿para qué? ¿Quién me va a querer ver en OnlyFans, por favor? Merlin, extraño tus clases de Historia Universal. Ah, bueno, probablemente tenga un ex alumno ahí. Sí, yo dictaba el curso de Historia Universal. En realidad mi especialidad es más Historia Universal. Me gusta mucho la Historia Universal. ¿Tienes algunos libros sobre leyendas del Perú? Sí, de hecho tengo los de César Toro Montalvo, 2 ediciones de su libro sobre las leyendas del Perú. Muy interesante, sumamente interesante, la verdad. Y algunos libros que son de publicaciones más independientes. Esos libros por ahí los tengo. Esos libros por ahí los manejo. Merlin, ¿cuánto te demorabas de Villa El Salvador hasta la Universidad Nacional Federico Villarreal? ¡Ah, su madre! Con tráfico, 2 horas. Es una tortura. Con tráfico era cerca de 2 horas. Era horrible. Pero bueno, ya se acabaron esos tiempos. Merlin, háblanos de tu libro. Como ya les dije, estoy a punto de sacar un libro. Ya pronto va a salir de la mano de la editorial Acuedi, ¿ya? Que va a ser un libro de cuentos. Porque yo, de hecho, antes de entrar a YouTube, yo escribía cuentos. Y van a ser cuentos de temática fantástica, de corte fantástico. Así que esos libros voy a estar allí... algunos vendiendo, algunos sorteando con los suscriptores. Sobre todo haciendo el tema de Buscando a Merlin, que es un tema que me encanta bastante. ¿Por qué ella no me ama? Me dice, no sé, pues papi, algo habrás hecho. ¿Algún libro sobre dinosaurios? Me dice Victoria Vigo. Es que eso escapa de mi rama, ¿ya? Sobre dinosaurios. No sé si te sirva, si es que quizá te gustan esos temas de los animales fantásticos, pero puedes comprarte el bestiario medieval. De hecho, yo tengo uno. Mi amigo Paul Gallegos me trajo uno cuando fue a Argentina. Un saludo para ti, Paul, que estás en el chat. Te puede gustar quizá por ahí, ¿ya? ¿Es cierto que la reforma agraria ayudó a disminuir, me dice Fabricio, el impacto del terrorismo? Es una tesis, ¿eh? O sea, es una de las ideas que se maneja, de que cuando se hace la reforma agraria y Sendero quiere aplicar la estrategia china de las guerrillas de llevar la guerra del campo a la ciudad, los campesinos ya no pega tanto en ellos porque ellos recién habían obtenido sus tierras y comenzar otra vez una revolución, ¿no? Ya era bien, o sea, era como resetearse innecesariamente. Por eso es que una de las tesis que se maneja mejor dicho, de que si no se hace la reforma agraria, ganaba la guerra el terrorismo. Entonces, es una variante. De hecho, hay historiadores que están también
en contra de esto, ¿ya? Por ahí he estado conversando con algunos profesores de mi universidad y me dicen, no, pero es que no tampoco fue determinante, ¿no? Porque hubieron ciertos cambios ahí en los 60 que hicieron, pues, que de por sí ya los guerrilleros no quisieran, no hubiesen dado su apoyo a los terroristas. Pero bueno, como siempre en la historia depende bastante el tema de la perspectiva y la bibliografía. Oye, Eduardo Mondonedo, ¿qué tal? Gracias por tu donación de 10 soles. Merlín, ¿tienes información de Osvaldo Reynoso? Oye, qué genial, fue mi profesor de lengua por allá en 2004. ¿También has leído Tuzo y Huasi? Eres un capo. Gracias, Beben, eres un capo tú sobre todo, viejito, gracias. A ver, he leído Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, ¿ya? Y tengo un libro acerca de, o un homenaje a Osvaldo Reynoso que lo voy a mostrar en algún directo. Carlos Fernández, gracias por tus 5 soles. ¿Cómo se tomó la primera llegada de piratas? Ay, caramba, no la terminé de leer. Bueno, el caso de Lermit, ¿no? Oye, Gerson, gracias por tu donación de 2 soles. El caso de Jacques Lermit, que lo menciona en el video acerca de las murallas de Lima. Y sí fue tomado con bastante seriedad porque, o sea, intentaron saquear Lima y lo que hace el virrey, se me dio el nombre, pero lo que hace el virrey en ese momento es hacer todo un asedio. Incluso el intento de saqueo de Lermit es lo que motiva la creación de la muralla de Lima. Moisés Esteban, gracias por tus 5 soles. Historia de la cultura de los videojuegos en el Perú. Muchos me están pidiendo eso, ¿ah? ¿Quieren que haga un video de historia de los videojuegos? Díganme, no sé, ustedes díganme. ¿Les gustaría un video de historia de los videojuegos? Z, oye, gracias por tu donación. ¿Cuándo sale tu libro? Espero que no digas dentro de poco. A ver, estoy corrigiendo algunos cuentos. De hecho, Héctor, si es que estás viendo este video, que es mi editor y a la vez es mi amigo, un gran saludo para ti, Héctor, para ti, para tu familia. Estoy todavía haciendo algunos cambios, algunos cuentos para que salga bien. Quiero que salga bien. A más tardar quisiera que salga en abril. Julito, genial, gracias por tu donación de 10 soles. Espero que estés genial. Hola, ¿existen peruanos que viajaron en el tiempo? No lo creo. Eduardo Mondonedo, gracias por tu donación de 5 soles. Merlín, ¿tienes información de Osvaldo Reynoso? Ah, sí, te respondí. Leí Los Inocentes. No he conocido a Osvaldo Reynoso en persona nunca, lamentablemente. Siempre he querido ir a sus presentaciones cuando estaba con vida, obviamente. Pero, oye, gracias Adrián por tu donación de 5. Ahorita te respondo. Pero no. Tengo un libro que le hicieron en homenaje, creo que fue editorial Mosca Azul. No fue Mosca Azul. Ahí lo tengo, ya. Pero es un libro que le hicieron en homenaje a Osvaldo Reynoso con una compilación de cuentos, ya. Ahorita lo voy a mostrar en mi página de Facebook, así que únete a la página de Facebook, lo voy a colgar ahí mañana a más tardar. Pablo, gracias por tu donación de 5 soles, gracias, espero que estés genial. ¿Qué opinas de Sagasti y por qué? Sagasti me parece que es un sujeto que empezó prometiendo mucho. Y como yo lo dije en un directo que hice en Facebook, no puedes prometer mucho siendo un presidente de transición. No puedes prometer eso porque no vas a tener un respaldo popular como tal, porque eres un presidente que está asumiendo en medio de la crisis. Me parece que, haber entrado con la pata en alto creó demasiadas expectativas después de un periodo de crisis, y esto es lo que está generando actualmente su gran cantidad de rechazo. Aparte que se alimentó el hecho de que Sagasti es el caballo de Troya de los morados. Yo la verdad no creo eso, ¿ya? De hecho tampoco simpatizo con los morados en varias cosas, en algunas sí, en otras no. Pero me parece que de ahí hacer el juego sucio de estar haciendo todo esto no me cuadra mucho, Tío Merlín, tienes la voz de Marcos y Fuentes. Esta es la biblioteca de Merlín, el único programa que te manda un abrazo. Gracias. Johan me dice, Merlín, no me ignores. Sorry, no te estoy ignorando. Pero es que ahí llegan bastantes mensajes y se me cruza todo. A ver, vamos a ver me dicen que han yapeado. Vamos a confirmar. Gerson, gracias por tus 2 soles. Orgulloso de haber sido su alumno. Oye, ¿cómo? Bueno, he tenido varios alumnos, no sé exactamente, pero muchas gracias por haber estado acompañándome durante mis épocas de trabajo. Ser profe es chévere, ¿eh? Es chévere. De hecho, es bien relajante hasta cierto punto, ¿ya? Algunas veces es estresante, ¿ya? Pero de todas maneras, uno se va acoplando. Oye, wow, 21 soles. Vamos a actualizar la barra. La barra de méritos. Wow, falta poco. Falta 3 luquitas y contamos una segunda experiencia. A ver, ¿qué piensas que Fernando Ayllón o los historiadores usan su título? ¿Para qué? A ver, vamos a leer acá. Esta pregunta me parece interesante. Ay, se me perdió. No me digas se me perdió, por favor. Bueno, este se me ha perdido. Merlin, mucha gente no lee
no le para bola a la historia del Perú, porque lo que le enseñan en el cole es demasiado superficial. ¿Qué piensas? Sí, efectivamente. Mira, yo creo que de alguna u otra manera no hay un curso que sea aburrido. Lo hace aburrido, lo hace aburrido quien lo dicta. Lo hace aburrido quien lo dicta. Y en ese sentido, me parece que hay una gran responsabilidad por ahí de los profes. Porque, o sea, si tú estás formando gente nueva, wow, 10.000 CLP. ¿Qué cosas son 10.000 CLP? Escucha, papi, espero que no te haya dejado mala. Una cosa que me sorprende al ver tus videos es todo lo que tenemos. Ah, sí. O sea, bueno, la historia es infinita. Y esto también quiero conectarlo con lo que estaba comentando de los profes. La historia tiene un montón de formas de poderse leer, de poderse transmitir, de poderse vender hasta cierto punto, ¿ya? Porque, o sea, son cosas que han pasado anteriormente y han pasado dentro de nuestra vida, dentro de nuestra existencia como especie. Por eso es que yo creo que hay una responsabilidad enorme a la hora de dictar un curso de historia. Tienes que llamar la atención de los alumnos. Si es que no llamas la atención, sencillamente estás perdiendo el tiempo. No vas a lograr impactar y lo peor de todo es que vas a generar a un grupo de personas que van a pensar que la historia es así de aburrida, así de terrible y les va a generar tirria, les va a generar rechazo. Entonces, me parece que hay una gran responsabilidad. Si es que hay personas aquí que están dictando el curso de historia, tomen ese consejo, no lo hagan aburrido, hagan interesante. Eh, y dices, ya, el tema de los historiadores y los fujimoristas. Hubo un caso, no quiero dar el nombre ya, pero quizá todos los conozcan, de un historiador que estuvo muy pegado a la izquierda y luego se pasó pues al fujimorismo. Katy, gracias por tu donación de 12 soles, muchas gracias. Eh, esto de la historia también sirve, como bien lo dices, para validar ciertos discursos. Por eso es que aquí hay que darle mucha importancia al tema de lo académico. Avance de videos, gracias por tu soles. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta hacer de internet? Ahorita voy a responder eso. Me parece que tiene que haber una responsabilidad académica. Si vas a difundir historia, que sea con papers académicos y no con fines políticos necesariamente. Gracias, Ricardo, por tu donación. Gracias por tu programa de YouTube, me lo recomendó. Ahora me acompaña mientras... Gracias a ti, Ricardo, de poder haberte hecho feliz. No usen la historia para esa clase de cosas. Me parece que es terrible y contraproducente, sobre todo para quienes se van a acercar. Carlos, gracias por tu donación. ¿Qué piensas de Fernando Ayllón o los historiadores que usan su título para validar sus juicios sin valor de fuentes? Ya, sí es lo que te estaba respondiendo. Por eso es que tienes que ver siempre el tema de la fuente, necesariamente el tema de la fuente. Si es que estás usando fuentes dudosas, buen dato sobre el kit de Missy Cecilia, gracias Cecilia por la donación. Si estás viendo que está utilizando fuentes dudosas, déjalo ahí. Déjalo ahí. Ya, ahí sí, ya no le des más vuelta. Yo he visto muchas personas que están utilizando la historia, para validar a ciertos candidatos o para validar a ciertas personas mediáticas. Eso no se hace. Yo creo que así como dicen la pelota no se mancha para el tema del fútbol, la historia tampoco la manchen de esa manera. La historia está hecha para aprender. Gracias, fútbol, por donar un sol. La historia no está hecha para esa clase de cosas. La historia está hecha para educar, está hecha para hacerte conocer las cosas buenas o malas, ¿ya? Para ese tipo de cosas. Me preguntaron ahí qué es lo que más me gusta de internet y qué es lo que menos me gusta. Lo que más me gusta es esto, estar en comunidad con ustedes. Me encanta, me fascina estar en comunidad. Lo que menos me gusta es el proceso de edición. Es bien pesado, son 6 horas de estar editando ese video, o sea, es bien, bien pesado de hacer. Y bueno, creo que en algún momento voy a tener que contratar un editor, pero de todas maneras, es bonito. Yo no esperaba tener este tipo de recibimiento. Cuando entré a YouTube, de hecho, yo pensé que... Dije, pero ¿quién va a ver mi contenido, no? ¿A quién le va a interesar lo que estoy haciendo, no? Pero bueno, las cosas se dan. ¿Te llevas bien con los conservadores? Mientras mantengan posturas de respeto, sí. Pero si van a empezar a terruquear y hacer esas cosas, ahí nomás, ahí nomás. De hecho, una de las cosas que no me gusta de internet también es la gente que entra de frente a machetear. O sea, como si yo les hubiera hecho algo. Yo de hecho trato que en los videos siempre sea lo más neutral posible, lo más centro posible, ya, porque no quiero meterme en esos temas en los cuales pues todo el mundo se comienza pues a machetear feo. Pero bueno, siempre hay gente que a veces le gusta pues lo belicoso, le encanta ese tipo de cosas. Merlin,
Gracias, Estefano, por donar un sol 90. Gracias, bebé. Muchas gracias. ¿Qué opinas del profesor Fasabi? ¿Te refieres al de Aduni, al que ha colgado su video del oncenio de Leguía? No sé si te refieres a ese Fasabi. De hecho, me gusta bastante su video del oncenio de Leguía. Me encanta su pizarra. Me encanta. Yo soy un fanático de ver ese tipo de cosas. El tema de la pizarra. Oye, gracias, Carlos, por tu donación en Yape. Oye, sí, ya hemos pasado la barra. Hemos pasado la barra. Ahorita vamos a contar otra historia extraña. Vamos a resetear la barra. A ver, no, pero él ha sobrepasado la barra. Vamos a poner el punto de inicio. Ya. A ver. Bueno, cerrando con el tema de Fasabi, me gusta su pizarra, me gusta su manera de cómo explica, y si es que estás por ahí, por favor, un saludo para el profesor Fasabi. A ver, vamos a contar una anécdota, ¿ya? Una anécdota extraña, ¿ya? Como ustedes saben, ahorita voy a leer sus chats, por favorcito. Como ustedes saben, yo soy de Tacna. Yo he nacido en Tacna, mi familia es de Tacna. Y siempre, en las épocas de vacaciones de colegio, yo iba a Tacna a visitar a mi abuela, a mis tíos que viven en el campo. Yo soy descendiente de familia de campesinos. Entonces, un día, que me acuerdo que estábamos ahí cenando ya en la nochecita, ahí tomando nuestro matecito, etcétera. Oye, Carlos, gracias por tus 5 soles. Alberto Flores Galindo, Manuel Burga. La PUC infla a Tito porque es lo único relevante que tiene en la historiografía. No creo necesariamente, ¿ah? De hecho, entre Burga y Flores Galindo me gusta Flores Galindo por la agilidad de su prosa. Pero es una cuestión de gustos, amigo. No es que uno es mejor que otro. Me parece que sus aportes han sido brutales, de hecho. Pero bueno, volvamos nuevamente al tema, ¿no? Entonces, me acuerdo que estábamos tomando ahí nuestro matecito, ¿no? Y escuchamos pues que algo estaba sonando atrás bien fuerte, ¿ve? Y era noche y estamos en el campo, ¿ah? Y mi tía nos dice, oye, se ha soltado el cordero se ha soltado, tenemos que ir a agarrarlo, se va a ir a la pista, lo van a atropellar, etcétera. Y me acuerdo que ese rato fuimos con mi prima a atrapar al cordero. Oye, Mario, gracias por tus 5 soles. Merlin, ¿qué piensas del capitalismo? ¿Crees que el Perú debería dejar ese sistema? Ahorita vamos a responder eso, ¿ya? Y me dice, no, hay que ir a atraparlo. Y con mi prima fuimos a corretear pues al cordero, ¿no? A ver a dónde cómo lo chapamos, ¿no? Habremos correteado como 15 minutos ya. Mi corazón estaba pero así a punto de salirse por la boca. Entonces, me acuerdo cuando ya lo llegamos a atrapar, cuando llegamos a atrapar al cordero, yo le digo a mi prima, oye, antes de ir a la casa otra vez, por favor, hay que descansar un rato porque de verdad mi corazón está que se va. ¿De qué parte de Tacna soy? De Chulibaya, que es una de las dependencias del Valle de Ilabaya. Entonces, nosotros, gracias Rodrigo por tu donación, gracias. Entonces, lo que hago yo, me tiro al piso, al pasto, y me quedo mirando las estrellas, y el cielo era, pero así, una tremenda, un tremendo manto de estrellas bien bonitas, pues. Y a mí me gustaba mirar eso porque, o sea, siempre por ahí pasa pues una estrella fugaz o algo así. Y yo me tiro en el suelo y mi prima está sentada al costado, ¿no? Y comienzo a mirar pues ahí el cielo. Y mi prima comienza pues a checar, ¿no? Ahí arriba. Entonces, mi prima me dice, oye, mira esa estrella. Y había una estrella que no parecía que estaba tan arriba, estaba un poquito más abajo. O daba esa impresión, ¿ya? La cosa es que la estrella comenzó a brillar, así comenzó a brillar y se comenzó a mover. Y nosotros dijimos, bueno, debe ser pues una estrella fugaz. Y entonces la cosa esa comenzó a hacer esto. Pic, 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 y ¡fum! Voló. Hizo como un movimiento de sierra, ¿ya? Ahora, yo no sé, a ver, no quiero decir que vaya a ser un ovni, de hecho yo no soy muy creyente de esas cosas. De niño sí, ¿ya? Pero ya de viejo ya no, pues. Pero yo decía, oye, ¿qué clase de cosas es ese movimiento? Y de ahí le pregunté pues a amigos, ¿no? Que conocen un poco más este tema de los aviones y todo este asunto. Y me dicen, eso no lo hace ningún avión, no lo hace ninguna avioneta, ni un helicóptero. No le hace nada. Porque hizo ese movimiento de sierra y de pronto ¡fum! Voló. O sea, como si fuera una cosa, pero así terriblemente rápida. Y yo pues ahí ya dije, no, o sea, ¿qué cosa es esto, no? Pero bueno, nunca pude llegar a saber qué cosa era. O sea, no llegué a saber eso, qué cosa era. Pero bueno, ya la cosa es que sucedió.
cosa que sucedió. Anthony me dice, Merlín, ¿qué ideología tienes? Ya, con esto quiero responder lo que me respondió el mecenas que donó hace un momento. A ver, con respecto al tema de lo que es la ideología, yo creo personalmente que para el siglo XXI discutir el mundo en términos de capitalismo, comunismo, socialismo o anarquismo es ser anacrónico. Porque el mundo ha evolucionado demasiado rápido. O sea, el mundo ya ahorita está en un punto en el cual las ideologías que han surgido en el siglo XIX, porque estas son ideologías decimonónicas, incluso mucho antes, si es que se quiere rastrear los orígenes mismos, tanto del anarquismo o del capitalismo, etcétera. Pero bueno, en general hay un consenso que son decimonónicas. Hablar de eso en un mundo actual en el cual la información cruza tan rápido, las ideologías son cada vez menos potentes para calar en las personas. Hoy en día tenemos un pensamiento mucho más plural, y me parece que esa es la manera correcta de interpretar todo. Renato, gracias por tu donación. Toda la vida me ha apasionado la historia, quise estudiar sociología, ahora soy ingeniero de software. Me vendí, perdóname. Te entiendo perfectamente. Yo sí les digo abiertamente, historia no es una carrera que te va a llenar de plata. Sí de satisfacción, pero quizás no de plata. Carlos, gracias por tu donación. ¿Las crisis económicas más grandes de la historia han sido capitalistas? ¿Has leído a Carlos Lazo o lo consideras muy tedioso? No suelo leer economía porque de hecho no estoy formado económicamente, pero sí suelo leer historiografía que está vinculada a la economía, eso sí. Las crisis que tenemos, bueno, hasta donde tengo entendido, sí son productos del sistema capitalista. Ojo, ahora van a decir rojo de mierda. No. O sea, me refiero al hecho de que el capitalismo tiene ciertos ciclos. Bueno, es lo que al menos nos han explicado a nosotros. Estos ciclos de Kondratiev, si no me equivoco, que se llaman. Y cada cierto tiempo generan, pues, todas estas épocas de crisis. No quiero meterme más a fondo porque siento que la voy a cagar ahí. Pero yo creo que lo que sí se puede hacer, a ver, no vas a erradicar el capitalismo de la noche a la mañana. No lo vas a hacer. Es imposible de hacer ahora en estas condiciones. Y quisiera hacer un video acerca de por qué, ¿ya? Pero eso vamos a dejarlo todavía un poquito ahí. Pero yo creo que hablar en términos de erradicar el capitalismo al 100% va a ser un baño de sangre que va a llevar mucho tiempo. Y no me parece que tampoco sea la idea, ¿ya? Pero lo que yo sí creo es que el capitalismo puede tener una cara mucho más humana, una cara o una visión en la cual todos no seamos cifras, sino seamos personas, seamos sujetos, seamos seres de los cuales sienten, piensan, tienen efectos, el sistema les causa efectos, ya sea positivos o negativos. Y nuevamente sobre eso, Alvin Toffler, en este libro que se llama La Tercera Ola, comenta acerca de los efectos psicológicos que tiene el capitalismo en las personas. Entonces hay estudios que hablan acerca de ello. A ver, vamos a seguir leyendo algunos comentarios que me quedo con la azulita. Y de, oye, ¿qué pasa, papi? Entonces estás en otra. Merlín, ¿por qué papá Javier lo abandonó? No entiendo. Estás hablando de Sideral, supongo. ¿Por qué el seudónimo de Merlín? No es un seudónimo, yo me llamo Merlín. O sea, es mi nombre real, yo me llamo Merlín. O sea, mi nombre es Merlín Chambi Gallegos. Y es que realmente mis padres me pusieron Merlín. Ignacio me dice, ¿una visión humanista? Sí, una visión humanista. Yo creo que esto del comercio, o sea, no es algo propio necesariamente del capitalismo, y el comercio existe, prácticamente desde la revolución neolítica. O sea, desde que aparece esta noción de la propiedad privada, el comercio es una constante en la historia. Pero lo que yo sí creo es que esto puede tener una cara mucho más social. Si por eso me vas a llamar rojo, bueno, hazlo ya, pero yo sí creo que debe haber una cara social, no simplemente ser cifras, no simplemente vernos en cifras verdes y decir, ya, estás ahí, estás en lo correcto, ¿no? Entonces hay que tratar de trascender un poco más de esto. Víctor Hugo Tomaguilla, gracias por los 5 soles. ¿Qué opinas del revisionismo o los negacionistas? El revisionismo histórico. Bueno, supongo que eso te refieres, ¿no? A ver, no sé en qué tema lo tomes, porque usualmente los historiadores cuando hablan de revisionistas lo suelen tomar de manera peyorativa, ¿ya? Pero la historia constantemente está en cambio, y siempre van a haber ideas que van a pegar más que otras de acuerdo a las evidencias que se vayan encontrando. Por ejemplo, el concepto que teníamos hoy
de Tupac Amaru no es el mismo que se tenía hace 60 años. El concepto que tenemos hoy de la independencia no es el mismo que se tenía hace 50 años o hace 100 años. Las cosas van cambiando. No, no van de esa manera. Mario Isca, gracias por tu donación. Merlín, qué bueno escuchar tus palabras sobre el capitalismo. Un abrazo, hermano. Un abrazo para ti, amigo. Le estoy diciendo las cosas de la manera más sincera posible, ya. No quiero tampoco ser un hipócrita y quedar bien con todos, o ser un antipático y caer mal a todos. O sea, estoy diciendo las cosas tal como yo las interpreto, como yo las pienso. Son, son cosas que van conmigo. Y los negacionistas, sí, eso sí me parece que es negativo. O sea, tú no te puedes cerrar a simplemente la información académica y decir, no, es que hay un complot. Hay un complot de las grandes empresas que compran a los académicos. Es cierto, han existido esa clase de cosas, pero no es general. O sea, es mucho más complicado corromper a toda la academia. De hecho, a mí cuántas veces me han dicho, tú seguro eres un empleado de Soros, Soros te paga para hacer esos videos. Me han dicho, no miento, me lo han dicho. Y bueno, tienes acá un stream en el cual estoy haciendo donaciones y todo este asunto. A ver, por ahí estaban preguntándome cómo recuperar el hábito de la lectura. Cuentos. Si no sabes leer, perdón, si no sabes qué leer y te da flojera o te da miedo terminar un libro, lee cuentos. Los cuentos son la mejor manera de ingresar a la lectura. ¿Ya? Es la mejor manera, porque el cuento es muy, pero muy corto y te brinda una experiencia de golpe. Así, de golpe. Y entonces, al leer un libro de cuentos, tú puedes tener muchas más experiencias en el tiempo que te tomaría una novela. O sea, la novela te va a dar un solo golpe enorme, porque la historia es una sola. Pero en un libro de cuentos no, vas a tener múltiples golpes que te van a ir diciendo, oh, qué genial, qué bacán, qué chévere. Entonces es la mejor manera de amarrarte con ese tipo de cosas para que ingreses a la lectura. Yo me inicié con cuentos, ¿ah? Yo me inicié con cuentos y me parece que es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué opinas de los exámenes de admisión que sean virtuales? Sería bueno si es que estuvieran bien implementados, pero bueno... lamentablemente el tema informático en Perú no es tan bueno, al menos por lo que se ha podido ver en el último examen. Y yo creo que se podría hacer lo que se estaba planteando, ¿no? De que era hacerlo en espacios abiertos y con carpetas separadas. Claro que va a ser una logística brutal, ¿no? Pero no hay de otra, si no vas a tener a personas transmitiendo su examen de admisión por Twitch, como se hizo la última vez. Que yo me acuerdo que sí se transmitió por Twitch. A ver, me dicen que me han yapeado, vamos a ver. Vamos a ver. A nuestros amigos mecenas yaperos. Yapearon 10 céntimos. Gracias, estimado Luis. Tu 10 céntimos me va a servir bastante para chicle de más rato. Muchas gracias. No, mentira, papi. Gracias por tu donación. Todas las donaciones sirven acá. Merlín, ¿en qué U estudiaste? La Villarreal. Yo soy egresado de la Villarreal, de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la carrera de Historia. Merlín, ¿cuánto tiempo te demoraste en ingresar? A su madre. Me van a decir bestia ya, pero yo demoré 2 años en ingresar a la carrera de Historia, ¿eh? Y es por una razón. En matemáticas yo soy un animal, literalmente un animal. Nunca he sido bueno para las matemáticas. Y cuando empecé a postular, no me llevaba con las matemáticas. Y yo lo que hice simplemente fue empezar a estudiar letras. Y prácticamente ingresé a punta de letras. O sea, todo el examen lo que hice fue pasar toda la parte de números y meterme de frente a letras, e ingresé solo con el puntaje de letras, ¿ya? Merlín, ¿has leído El viejo y el mar? ¿Qué opinas? Sí, me gusta bastante. Lo leí de niño, ¿ya? Es bien entretenido. Es un poco poético hasta cierto punto, ¿ya? Pero es bien entretenido. Merlín, ¿es cierto que ya no se considera imperio el Tahuantinsuyo? Ahorita vamos a hablar de eso. A ver, Carlos me donó 10, dice, gracias Carlitos. El negacionismo es increíble en los coles. Me acuerdo que en secundaria me enseñó mi profe sobre Valdemar Espinosa. Ay, se me fue. A ver. Ahorita voy a buscar tu mensaje, estimado. Discúlpame, se me fue rapidito. Jordan Villafuerte, Colonia. Hola, ¿cómo estás, papi? Gracias por tu donación. Soy escritor de fantasía. Oye, un gusto. Yo, de pecho, soy un gran lector de fantasía y ciencia ficción. Es mi género favorito. Sara Martín donó 100 Ars. ¿Qué son 100 Ars? Sorry, no sé. Pero gracias por tu donación, Sarita. Muchas gracias. Estaba viendo el tema del negacionismo de Valdemar. Ay, no puede ser. Vamos a encontrar. No sé, no lo encuentro. De ahí voy a revisar el chat y te juro que tu pregunta la voy a poner ahí al inicio en el siguiente stream, por favor. Merlin, ¿cuál es tu cultura precolombina favorita? Tía Guanaco, mi favorita. Tía Guanaco.
De hecho, hasta ahorita me encanta leer sobre Tiahuanaco. Respóndeme Merlín, me dice, sorry papi, Leo. ¿Son discriminados los peruanos japoneses? Yo creo que los asiáticos en general, ¿no? Solemos tener decir de una manera peyorativa, hoy chino, para empezar le llamamos chino a todo, ¿no? El peruano tiene un serio déficit de diferenciación de asiáticos. Pero sí he visto que hay un maltrato hacia descendientes de asiáticos en general. Ya no voy a decir solo japoneses, asiáticos en general. Y bueno, estas son otra de las tareas que hay que cambiar con respecto a reconocernos más como una república. Bueno, ¿qué piensas de Jordan Peterson? Que Zizek le sacó el ancho. En el debate Zizek le sacó el ancho. Merlin, ¿opinas que el reggaetón vuelve estúpido a los jóvenes? Yo antes creía que sí. Ahora ya soy un poquito más flexible con esas cosas. ¿Ya? De hecho que su letra tampoco es tan constructiva que digamos. En sí en el rock también hay letras de ese tipo. Y Guns N' Roses tiene bastantes letras de ese tipo. Pero yo creo que todo está en el hecho de cómo lo asimiles, ¿no? Bueno, de hecho que para un niño eso sí, yo creo que es traumático. No le vas a poner a un niño en su fiesta infantil, ¿no? Si tú me calientas, si tú me provocas, es terrible. Sara Martín, gracias. Me parece genial tu contenido, mucha preparación. Ojalá se valore más el contenido. Oye, muchas gracias, Sarita. Tus donativos me ayudan bastante para continuar con el canal. Pero yo creo que en el caso de los adultos, no sería tan determinante. Yo, de hecho, escucho algunos reggaetones, pero antiguos, ya de mi época de colegio. Bueno, vamos leyendo los últimos comentarios porque ya hemos pasado la hora de transmisión. Así que ya saben, todos los jueves voy a estar haciendo el directo de preguntas y respuestas con ustedes, amigos. Gracias a todos los que han yapeado, gracias a todos los que han estado colaborando con la donación, con las donaciones tanto en el super chat como en los yapeos. Voy a dejar esta barra acá ya, para que la próxima semana se vuelva nuevamente a continuar donde está. Me acuerdo en secundaria que me enseñó mi profe sobre Valdemar Espinosa y lo negaba. Al igual que a mi hermana, su profe ya le comenzó a hablar de Atahualpa. Ah, ya, te refieres a eso. Estimado, te voy a contar una anécdota, ¿ya? A ver, Mauricio me dice, ¿no te pasa que leer historia de la corrupción en Perú te da una bajada? Sí, horrible. Ahorita quiero comentar eso. Voy a terminar con el comentario anterior. Esto te lo voy a decir como experto, o bueno, como experto no, como una persona que tiene experiencia en el dictado de clases. Muchos profes de historia no suelen ser de la carrera de historia o de la carrera de educación de historia. Suelen ser de otras disciplinas. No está mal, ¿ya? Si es que, bueno, al final de cuentas el conocimiento uno lo puede autoconstruir también. Lo que sí está mal es sacar información del primer lugar que encuentres en internet y hacerlo pasar como que era real. Eso sí me parece a mí que es terrible, completamente terrible. Si uno va a buscar información, ya, si no eres profe o si no tienes formación histórica y te vas a dedicar a la enseñanza, lo peor que puedes hacer es pues sacar información de cualquier blog y ponerlo como si fuera la verdad. Y cuando venga una persona y te diga, oye man, pero ¿de dónde sacas información? ¿No sería mejor que consultes con un historiador? Se molesta, te dicen, no, ¿qué estás hablando? ¿Qué el otro? Por favor, hay que ser responsables con eso. Hay que ser sumamente responsables con eso. Sobre el otro comentario, el tema del bajón que te da cuando lees historia. Tengo un amigo que es muy bueno con el tema de Basadre. De hecho, Basadre es una de sus más grandes inspiraciones. Y él me contó una anécdota. Me dijo que Basadre, cuando en una entrevista que le hicieron así bien informal, le preguntaron por qué no hizo, por qué su historia de la República no tenía más tomos. Y él dijo, ¿no? Sí, bueno, es lo que él me ha contado, ojo, es lo que él me ha contado. Me dijo, si yo contara toda la historia del Perú, la gente no la aguantaría. Bueno, puede ser un mito, puede ser que sea cierto, ¿ya? No lo estoy dejando en duda. Pero, o sea, cuando tú lees historia del Perú, gracias por tu donación de $20, amigo, muchas gracias. Pero cuando lees historia del Perú, lo primero que dices es, ¿quién puede tener tan mal corazón como para robarle al país? O sea, yo creo que una persona que ha conocido la historia del Perú no puede seguir haciéndole más daño a la historia del Perú.
o al Perú en sí, porque, o sea, tú notas que el Perú ha sufrido desde sus inicios, y no me refiero a buscar un enemigo en sí, no decir, no, que los españoles, o después que los chilenos, o qué sé yo, después que los gringos, o sea, fue un error en conjunto. Todos hemos fallado como país. Todos hemos fallado como país. Desde tú que botas tu basura a la calle, el otro que difunde cadenas falsas por WhatsApp, el otro que no se informa para votar, el otro que simplemente lo que hace es le llega al chompiras todo. O sea, todos hemos fallado como país. Y me parece que una de las cosas más importantes es informarse sobre lo que le ha pasado al Perú para saber quiénes son las personas que le han hecho tanto daño, y en segundo lugar, para saber cómo curarlo, cómo sanarlo. Yo sé que muchos piensan, mira, ¿sabes qué? Al Perú lo voy a sanar desde una candidatura política. Al Perú lo voy a sanar desde una... Oye, gracias por tu donación de 20 soles, Raúl. Papi, ilumínanos qué candidato. Candidatos no estoy comentando, amigo, lo siento. No puedo hacer eso, sería irresponsable de mi parte inducirlos al voto. No quiero hacer eso. Yo quiero que cada uno agarre, que vea los videos, que se informe con libros y luego te vayas a leer los planes de gobierno y digas, este le está haciendo daño, o este le está haciendo daño, este me parece que es más o menos, este creo que está yendo en línea por lo que se necesita. Eso me parece que sería mucho más responsable. La historia va ligada necesariamente al devenir político del país, necesariamente, y eso es lo que debemos hacer ahora. Eso es lo que debemos hacer ahora. Lean historia, consuman historia, busquen libros de historia, y con eso pueden sacar una nueva idea de qué necesitan como país. Muchas gracias, amigos, por haber estado presentes. El próximo jueves voy a estar haciendo otro directo y nuevamente gracias a todos y a todas los que han estado presentes. Yo sé que son muchos comentarios, no puedo leerlos, los quisiera leer a todos al mismo tiempo. El 14 de febrero, ya que vamos a estar encerrados, voy a hacer un stream de más horas, ¿ya? Voy a hacerlo varias horas, ¿ya? Espero que me alcance el tiempo, pero voy a hacerlo varias horas para estar ahí tranquilitos, bien chéveres ahí con ustedes ahí. Floro, me dicen. Bueno, si piensas que es Floro, Floro será, pues, ¿no? Merlín, nos debes un baile. No, soy malísimo bailando, sorry, papi. Viva San Marcos, viva, papi. Me encanta bastante la San Marcos, le tengo mucho cariño a San Marcos, bastante cariño a San Marcos. Solo Solín solito, probablemente. ¿Qué opinas del viaje de Tupac Yupanqui a Oceanía? Bueno, es uno de los méritos, ¿no? Del incanato. De hecho, hay mucha información del incanato que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio. Y me parece, pues, el hecho de que un inca haya llegado hasta allá, pues es meritorio, pero tampoco es razón para hacer chauvinismos estériles, ¿ya? El chauvinismo es un enemigo de la historia, por favor. Bueno, se me va el tiempo, se me va. Merlín sacó mi tía y dice, no, Merlín, bota tu gaga, ya, listo, ya está. Merlín, China es socialista, en lo nominal sí, en la práctica, es una máquina de dinero. Merlín, usted es un baile. Hoy voy a poner, creo que una barra acá más grande, ya, para el tema del baile. Bueno, muchas gracias, los espero el próximo domingo, espero que estemos juntos aquí el próximo domingo, compartiendo libros, compartiendo algunas ideas y sobre todo conversando o dialogando con ustedes. Bye, amiguitos, espero que estén bien, espero que estén geniales, me voy a jugar mi dotita y nos vemos. Chaucito, besitos.